Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a tener una entrevista cinematográfica y vamos a hablar con una de las personas que quizás más sepa y sobre todo más sepa del cine hecho en Lanzarote, ¿no? Con ese plato natural que se ha definido Canarias en general, pero Lanzarote también en particular. Vamos a hablar con Saúl Rojas, un investigador cinematográfico, ha colaborado con nosotros en algunas ocasiones y fue el protagonista de la ponencia de la última de las sesiones de las memorias de los jueves, que en la, iba a decir Casa Saramago, en la Sala Saramago de la Fundación César Manrique, en la Plazuela, en Arrecife, se habían celebrado los últimos 4 jueves. En este caso tocaba el cine en Lanzarote. Saúl les puso, no sé si sea Isla de Cine o algo así, ahora lo va a comentar exactamente, y vamos a ver por qué nos ha traído algunas de las diapositivas que expuso y por qué, como alguna vez ya hemos hablado con él, la importancia que tiene Lanzarote dentro del cine o nuestros paisajes dentro del cine grabado en Lanzarote. Sin más dilación, pasamos a hablar con Saúl Rojas. Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy Bienvenido bien. de nuevo. Gracias. Que ya me habías bien dicho. hallado. Bien hallado, bien hallado. Es que sí, ya habías llegado por aquí, has colaborado en distintas cuestiones, en documentales, en plano contra plano, en el periódico, también en la entrevista. Saúl es un gran investigador y la verdad que luego nos va a hablar de lo que está investigando ahora, que es muy interesante. Lo dije francamente mal. ¿Cuál fue el nombre de la conferencia exactamente? Isla de Cine, la memoria cinematográfica de Lanzarote. Vale, entonces, ¿qué pensaste? No sé cómo te llega con la memoria de Lanzarote, con Miguel Ángel Martín, se pusieron de acuerdo en el apartado que te tocó a ti, otros lo hicieron de los nodos, como fue Mario, del rock, José María de Páez y Mame Espinero y demás. ¿Cuál fue el enfoque? ¿Qué querías tú dejar claro y cómo lo querías dividir? Pues fíjate, el propio Miguel Ángel me decía, porque hace 2 años también di una, y me decía, dale un giro de guión. Y claro, yo me quedé pensando, digo, ¿qué le cuento yo al público que no le haya contado la primera vez? Y me quedé con lo que me dijo, dale un giro de guión. Digo, bueno, vale, vamos a empezar por aquí. Entonces lo que hice fue coger 6 producciones bastante representativas de la década de los 60 y 70, bastante representativas, entendiéndose como las que mejor explotaron el paisaje insular. Ajá. Y dije, vamos a empezar por ahí, porque ahí había de todo. Teníamos películas buenas, teníamos películas bastante irregulares, pero sí que algunas se rodó prácticamente íntegra en Lanzarote, y las que no, pues el 80 o el 90% del metraje transcurría en la isla. Lo que pasa es que, perdona, Saúl, es que me estoy diciendo, pero en verdad casi han sido películas más regulares. Sí, ¿no? Lanzarote ahí no ha tenido un... Y las que han sido buenas hemos tenido mala suerte porque no se han distribuido bien en España o directamente no han pasado ni por televisión, ni en el mercado videográfico, ni en cines en nuestro país. Fíjate tú. Mala suerte, pero oye, hay buen cine, Vale, vamos a empezar a hablar y vamos a ir por los bloques que tú nos has facilitado. La verdad que en el documental que hicimos sobre lo que fue el rodaje de la película hace 1 millón de años, lo titulamos Hace 1 millón de años en Lanzarote, hicimos como una especie de, bueno, pues ahora se llama un teaser, un resumen, ¿no? Sí. Y quedamos con la frase tuya que lo dejaste perfectamente tal, y tú lo decías como, además tú te explicas muy bien, decía algo así como el denominador común de tal ha sido el paisaje. Yo no sé si en este primer bloque es como un poco, tú lo has dicho antes, ¿no? Es sí. El paisaje lo que predomina. Sí, el paisaje y en algunos casos también el buen cine. Realmente ahí teníamos de todo. Vamos, recuerdo la primera de la que hablé fue La Ruta de Salina, película del año 69. Y vamos a ver ahora con Rita Hayworth, íntegramente rodada en Lanzarote. Y ahí la tenemos, la primera. La película, además de que es muy buena, porque es una muy buena película, explota de manera muy bien el paisaje insular. Tenemos la Jeria, tenemos el arrecife de finales de los 60, tenemos el Parque Nacional de Timanfaya, las Salinas de Janubio. Es una película además muy buena y la fotografía es espectacular. O sea, entras en la película desde el minuto 1, te atrapa. Coproducción. Bueno, sí, lo digo por el título, La Ruta es coproducción, se rodó en inglés, pero sí, la producción al 80, al 90% es francesa, sí, incluso el director es francés. Rita Hayworth ya está más madura, ¿no? Sí, hay imágenes de ella. Fue su penúltima película, su rodaje transcurrió prácticamente en la Jeria, pero oye, fíjate, a pesar de que es una película que se movió en círculos muy pequeñitos, la crítica la valoró muy bien, no solo la película, sino también el papel de ella. Porque no era mala actriz, desde luego que no era mala actriz. No, Rita Hayworth. De hecho, estaba pensando cuando hablábamos de que en Cadena Perpetua ponen a Raquel Welch en el póster, pero también el póster primero era de Rita Hayworth, o sea que hemos tenido a 2 de las grandes bellezas del cine. No sé si, aquí hay varias cosas que analizar. Antes de ir a la Isla Misteriosa, que tendrá su propio subbloque, vamos a decirlo así, en la parte izquierda es un título en alemán que no sé...
Pero tú me destacabas, decía, la gente no ha valorado la importancia que le dio el cine alemán o la cantidad de producciones del cine alemán que se Sí, hizo. correcto. Die letzten Ferien, que es Las últimas vacaciones, y luego también Die Quelle, que sería El manantial. Son dos películas dirigidas por un señor que se llamaba Rainer Erler. Dirigió otra más aquí en Lanzarote que se llamaba Operación Ganimedes. Y a este señor le encantaba viajar. Le encantaba viajar por el archipiélago, adoraba Canarias. Y explotaba muy bien no solo el paisaje de Lanzarote, sino también el de Gran Canaria. En el caso de Las últimas vacaciones, se rodó al 80% en Lanzarote, el final ya sin Gran Canaria, pero el tipo se paseó, como Pedro por su casa, por el Hotel Fariones, por el Parque Nacional de Timanfaya, por el Golfo, por la Jeria, por Papagayo, incluso filma muy bien las antiguas casas de pescadores que estaban por allí, que hoy ya no existen, y además tenía la particularidad este hombre de que no solo dirigía, sino que también escribía sus películas. Y en esta en concreto es un thriller que tuvo muchísimo éxito en televisión, todas las películas que hizo fue para televisión, incluida también El manantial. El manantial es otra maravilla que se rodó prácticamente en la villa de Teguise, cuenta una historia bastante sórdida del uso del agua como negocio criminal, y si ves la película, que por desgracia tampoco se estrenó en España, te atrapa desde el primer momento. Sí, es una película tremendamente lenta, pero tremendamente seductora. Sí, te atrapas, te hace olvidar de todo, y tuvo muchísimo éxito en Alemania también. Se estrenó allí en el año 79 y se repuso varias veces durante los 80, incluso salió en el mercado videográfico en 2012, 2013, te lo digo porque tuve que comprar el DVD en Alemania porque era una película que me interesaba mucho, muchísimo. Oro Rojo, ese era de José Sacristán. Correcto. Que era de tema de heroína. Del tráfico de sangre. Ah, del tráfico de sangre, eso, Oro Rojo, claro. Otra que se rodó íntegramente en Lanzarote, que yo no sé por qué la crítica la pone mal, porque a mí no me parece una mala película. Yo en ningún momento me aburrí. Puede tener sus defectos. El propio Vázquez Figueroa, porque la dirigió él, dice que es una película bastante mala. Esto me lo dijo a mí, una película bastante mala. Digo, pero hombre, Alberto, yo no creo que sea tan mala. Es más, y hay una particularidad, era una coproducción hispano-mexicana. El montaje mexicano es distinto al español. El montaje en edición. Exacto. Son dos películas distintas. El montaje español carece de escenas de sexo, mientras que el mexicano sí que las tiene. ¿Del 70? ¿De qué película? ¿De qué año es? Oro Rojo 78. Bueno, ya estamos ya casi entrando en el destape, ¿no? Sí. ¿O estamos en el estamos ya. No había censura, había caído en el 77, pero es normal, en este tipo de producciones es normal que cada país tuviera su propio montaje. Fíjate tú, desde el punto de vista. Para terminar este primer bloque, Timanfaya, no sé si... Porque hay un par de... La Isla Azul, hay algunas que son como que también eran como de romance, de películas románticas. Timanfaya es una historia de amor que es un folleto turístico de la isla de Lanzarote, bastante agradable de ver, con una banda sonora del maestro Estelvio Cipriani muy bonita, o sea, agradable de escuchar. Otra, que la crítica yo no sé por qué la pone a parir, no es una gran película, pero es este tipo de productos que los ves y son agradables. Y además, entretenimiento. Sí, explota muy bien el paisaje de la isla. Sí, porque hay veces que nos han hecho películas tipo firmadas por la campaña por la Sociedad de Promoción de Lanzarote, ¿no? Vea, vamos avanzando, no sé si ahora entramos en el de Isla Misteriosa. Sí. Isla Misteriosa, porque ahí está el gran Omar Sharif, sí. ¿no? Con esta producción pasó una cosa curiosa. Realmente del rodaje salieron 3 películas distintas, con 3 montajes distintos. Tiene uno español, uno italiano y uno francés, además de una miniserie de televisión de 6 capítulos. Madre mía. Sí. El montaje español dura 2 horas, bastante pesadito, 2 horas se hace pesadito. El italiano dura 1 hora y media, muy ligerito que el español. No tienen nada que ver, no tienen escenas comunes. ¿En serio? Sí, en serio. Son películas distintas. Son películas completamente distintas. Y pero grabaría un montón. Exacto. Bueno, de hecho, grabaron en Papagayo y en el montaje español no sale nada de Papagayo, por ejemplo. Y el montaje francés, ahí ya no sé decirte porque no lo he visto, pero va a ser también diferente al italiano y al español. O sea, esta película, estamos viendo que una publicación especializada en televisión. Exacto. Esa publicación de la revista Teleradio salió porque en el verano de 1976 Televisión Española estrenó la miniserie de 6 capítulos. Amigo. De ahí la publicidad. Y la revista incluía un reportaje fotográfico donde vemos a Omar Sharif jugando al ajedrez, y en una de las fotos, ahí está,
vemos al Pollo de Arrecife en la foto izquierda que se coló por ahí porque a él también estuvo en el rodaje. Era novelero el Pollo. Sí, sí, tú sabes que él estuvo en todo. La verdad que sí. ¿Y el que juega al ajedrez, que era otro actor o alguien de Pues del mira, equipo? no, será alguien del equipo, no, actor no creo, no, la miniserie está muy bien, la miniserie es muy entretenida. Sí, ¿no? Estaba hablando del Capitán Nemo, no sé qué. Sí, se llamó, Televisión Española la tituló como Las aventuras del Capitán Nemo y entre paréntesis La Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa, ¿no? ¿Se sabe el enclave ese? Las Malvas. En Las Las Malvas, sí. En Las Malvas, ahí en la costa de Tinajo, la verdad que sí, y el Pollo de Arrecife, que creo que no sé si... Entramos Sí, en el bloque vamos. de Heraclio Nismesa, el gran Heraclio Sí. Nismesa, ahí lo tenemos con ese aspecto. ¿Por qué destacas un bloque entero de Heraclio? Bien, te explico. En primer lugar, tenemos esas 4, que son las películas que hizo Heraclio en Gran Canaria, Gran porque su primera etapa fue en Gran Canaria. Tenemos Tirma, que ahí hace de figuración, de hecho sale al principio de la película y no lo vemos más. Luego Alerta en Canarias, que es una película francesa que estuvo maldita durante mucho tiempo, y María González Calimano, la que fue directora de Filmoteca Canaria, la recuperó hace como 15 o 16 años, una copia en 16 milímetros en blanco y negro que la encontró en Canadá. Madre mía. Estaba a la venta en Canadá y gracias a ella se pudo recuperar. Una película que tuvo muy mal estreno, pasó completamente desapercibida, porque también hubo un problema con el tema de la banda sonora, que habían cogido una canción con derechos de autor y ya por entonces, ya como ahora en internet, ya sabemos lo que pasó. Se estrenó en Francia y en Alemania, pero es una película que está, hasta que la descubrió ella, completamente perdida. Perdida, inédita, ¿no? Luego no sé si... Porque claro, aquí en todos estos papeles hay que destacar que Heraclio apenas tiene intervenciones casi de figurante. Por ejemplo, fíjate, en relación a lo que comentas ahora, en la tercera película, Peter Bosch, Caballero Detective, una película alemana rodada en Gran Canaria, lo vemos de refilón. De hecho, yo me lo encontré de refilón haciendo de camarero en un bar de las canteras. Pero pasó rápido, o sea, si no paras el fotograma, ni te enteras que está ahí. Vale, pero ¿por qué el Pollo está en Gran Canaria? ¿Porque él está en ese momento viendo ahí o porque iba directa? No, él estaba en ese momento Sí, ahí. puede ser, ¿no? Porque Sí. él tenía... Sí. Él Estaba en ese momento ahí. En lucha, en equipos Sí, sí. y en... De hecho, en la cuarta que vemos ahí, Las aventuras de Robinson Crusoe, que no era una película, sino fue una serie de 13 capítulos, ahí hace de pirata muerto. Sí. Aparece en un barco muerto. Sí, la verdad que la foto está auténtica, la verdad que Heraclio Nismesa, un hombre, la verdad que tuve la suerte de tratarlo. Seguimos avanzando, ya no lo he puesto la compañera. Aquí ya, no en Gran Canaria, sino en Lanzarote. Aquí tenemos varias donde no solo trabaja él o participa él, sino que también trabajan sus hijos. En Más bonita que ninguna, pues quien haya visto la película lo recordará dándose una vuelta con Rocío Dúrcal. Es como quien lo lleva para ver los terrenos. Para ver los terrenos aquellos, sí. Sí. Luego, en La ruta de Salina, ahí sí que tiene una pequeña frase en Casa Luciano, en el bar El Molino de Puerto Naos, que para la película lo habían transformado en un prostíbulo, curiosamente. Luego, en Fata Morgana... Fata Morgana es una buena película. Es una película de Werner Herzog muy rara, que no se entiende, típico de este director. Sé que es muy suyo, muy de autor, y ahí sale haciendo como que toca el timple, riéndose, en el Parque Nacional de Timanfaya. Una escena así muy surrealista. Sí, ¿no? Y luego la otra, Playa Azul, que era una película clasificada S, erótica, de esas que hacían rápidamente para hacer dinero en taquilla. Ahí está de cocinero en el antiguo restaurante de Salvador en Playa Blanca. Sí, con varias frases, por cierto. Curiosamente, no habla con su voz, sino que le dobla a José María Angelat, que era la voz de Luis de Funes. ¿Sí? Luis de Funes. De Luis de Funes, ya sí. no vimos películas nosotros en los años 80 de Luis de Funes, Sí. madre mía. Luego, en las 4 siguientes, en Hace un millón de años, que siempre lo ponen como película de referencia, pero aunque él trabajó ahí, porque hay fotografías del rodaje, él no aparece. Pues puede ser, porque yo no lo recuerdo. Él no aparece. Y hay fotos del vestido de troglodita, Sí, pero en fotos, es verdad. Exacto. Quedó fuera del... Sí, no aparece. Quien sí aparece es su hijo Bernardo, que él siempre lo cuenta, ¿no? A mí Raquel Wells me cogió en brazos en el charco de los Clipper. Suerte y tal, sí. Pues sí, ahí sí que aparece. Sí, y Bernardo cuenta que si el viento y le soplaba y Correcto, le daba... se nota que había un ventoral ahí en el Golfo. Sí. La otra, Los Caballeros del Cielo, no es una película, sino que es una serie. 3 capítulos se rodaron en Canarias y uno de ellos fue en Lanzarote. Y ahí Heraclio sale haciendo una paella en el Parque Nacional de Timanfaya. Vale, pero la pregunta de Saúl, ¿por qué? ¿Él se dejaba caer en las producciones o ya había gente que decía, háblate con el Pollo que... Aquí a este hombre lo conocía todo el mundo, además una persona muy querida, muy entrañable. A mí nadie, yo nunca le conocí, pero a mí nadie me ha hablado mal de él. Todos han sido buenas palabras. Y era una persona que hacía de enlace. O
sea, facilitaba las cosas. Eso decía el hijo. Facilitaba las cosas y claro, vienen extranjeros aquí a rodar y tienes una persona que te facilita todo, pues que se venga, si nos va a dar facilidades, si vamos a ir rápido, que se venga. Eso me decía Bernardo, que era como un conseguidor, y también me lo decía el Pampa. Me lo decía, un conseguidor, sí, un enlace. En Tintán es la escena esa que dice, el chiquillo no sé qué. Que... Exacto, el jefe, el niño se me ha vuelto a escapar. Sí, se me escapó. Que ahí hacía de bandido. Sí, se me escapó. Sí, exacto, esa misma es. Y que hacía de bandido, que lo perseguía por el charco de San Ginés y luego también en Jason, en el restaurante La Era, y se le escapó. Están enharinados ahí. Correcto, sí, hay una especie de batalla campal en La Era, sí, acaba hecho polvo. La verdad que sí, llegó, se me escapó. Y la última es la de Almodóvar, no, de Ana Belén. No. Es de Ana Belén. ¿Cómo se de mujer? No. Dirigida por Ana Belén, la única película que dirigió ella, y es la última de Heraclio, donde se le puede ver en pantalla. Está en el aeropuerto, Carmen Maure llega con el coche, él le avisa que no puede aparcar aquí y al final le multa. Como policía, ejercicio de policía. Como policía, sí. Y es una escena muy rápida, se le ve de lejos, pero es él. Vale, venga, su última película. Venga, vamos avanzando. Dijiste, Viajeros del Atardecer, tiene su propio bloque. Ah, sí. ¿Por qué? Probablemente porque es una de las películas más locas que se han hecho aquí. ¿Sí? Está basada en una novela, tiene un argumento muy, muy interesante, una sociedad futurista donde las personas que cumplen 50 años están obligadas a abandonar la sociedad, se consideran personas mayores. Oye, por Dios. Y el propio Estado las manda a un complejo turístico de vacaciones y ahí tienen que pasar el resto de sus vidas. Ese complejo es la Santa Sport, el Club La Santa, pero eso no es más que una tapadera, porque realmente ahí se los van cargando uno a uno. Vale, ya está, hasta ahí. Hasta ahí, sí. Tuve la oportunidad de hablar con el niño que vemos en pantalla, se llama David Fernández, era el hijo del director general de una de las productoras que producía la película, y me contó anécdotas, vamos, llegaron aquí, en el hotel donde se habían alojado, no tenían agua caliente, tuvieron que cambiarse de hotel, a él directamente le decían las frases, no tenía guión y las soltaba sobre la marcha. Fue un rodaje muy duro para una película que en España no tuvo éxito, él me lo reconoció, no hicieron taquilla. En Italia, porque era una coproducción entre España e Italia, en Italia desconoce cómo fue la taquilla, pero ahí es una película de culto. Eso te iba a decir, Sí. Tú lo has destacado porque es una película de culto. Sí, de hecho, y tú es una película recomendable, que dices tú que... Es una película que cae en los típicos tópicos de la comedia italiana de aquella época, Desnudo sin venir a cuento. A tipo veces, Jaimito, película de Jaimito. Sí, de Álvaro Vitali, sí. Sí. A veces humor bruto, pero por el actor protagonista Guatonacci, que también fue el director, al menos un visionado sí que merece la pena. De hecho, los últimos 10-15 minutos ya sí que la comedia se quita y llega la carga dramática. Y es una película que por lo menos una vez hay que dar una oportunidad. Bueno, sí. habrá que darle la oportunidad. Venga, vamos avanzando que nos quedamos sin tiempo. Ya llegamos a producciones de los años 80 y 90, que Sí. algunas de estas ya las recordamos, o sobre todo Mararía, la recuerdo yo Sí, perfectamente. Pero bueno, no sé si por el orden en el que está ahí, rápidamente, Animales Racionales. Una clasificada S que no hay por dónde cogerla, de tres tíos que aparecen en Timanfaya y no saben por dónde van. Enemigo mío, la conocemos todos, esa sí que Yo no tuvo la he bastante visto. éxito. Está muy bien, está muy bien. Esta era entretenida, ¿no? Sí, Dennis Quaid y tal. muy entretenida, muy entretenida. Luego Aida, que es una ópera que se rodó íntegramente aquí, el director de fotografía para matarlo porque las escenas de noche no se ve nada. Directamente. Sí, incluso se estrenó aquí sin subtítulos, que la gente se empezó a levantar porque no entendía nada, estaban cantando en sueco, imagínate. Y bueno, La Iguana, una película bastante buena, que no tuvo muy buena distribución en España, basada en la novela de Alberto Vázquez Figueroa, esta sí que es muy recomendable. Sí. El Dr. Grassler, que es la... Vale, perdón, un pequeño inciso, porque tú tienes respuesta para todo. Fíjate que Iguana, fíjate que Enemigo mío. Luego una vez me dijo Pampa, dice, también nuestro paisaje lunar marciano siempre buscaban, como dice, en la producción siempre buscan marcianadas. La ciencia ficción estaba... Sí, de hecho en el 79 estuvo aquí un equipo de la BBC rodando una miniserie que se llamaba Crónicas Marcianas, que se estrenó en televisión española, pero se limitaron a coger planos estáticos de Timanfaya y poco más. O sea, no explotaron mucho el paisaje. Tú la ves y te encuentras planos estáticos, o sea, sin movimiento de Timanfaya, poco más. Sí. No, pero eso, porque eso te digo, estaba viendo, no sé si Iguana iría algo de eso, Enemigo mío, y luego hay otras muchas. Perdón, ahí vas a hablar del Dr. Grassler, que es una película basada en una novela que el principio está en Lanzarote, el Dr. Grassler está en Lanzarote, se va a su Hungría natal y al final de la película vuelve a Lanzarote, en el barco Bella Lucía. De hecho, se le ve atracando en el muelle de Arrecife y ahí hay varias gente conocida. Está Sergio de Pais,
el Potaje, que ¿El hace Potaje? sí, que hace de capitán de barco. Ah, nunca me había dicho. Sí. ¿Qué año es eso? 89. Sí, ya, Y luego pues, hay una banda de música para recibir al doctor y eran los Artiles, Pepe Artiles, esta Ginés que el pobre nos dejó el año pasado. Es verdad que se le hizo un homenaje el otro día Sí, en la fiesta de la correcto. Candelaria. Yo hablé con Ginés hace muchos años cuando encontré esta película y me dice, nos cogieron a nosotros como músicos, y dice, pero nos tuvieron ahí en el muelle y al final nos dijeron que no íbamos a tocar, que solo íbamos a hacer el paripé allí y nosotros allí esperando. Incluso tenían unos monos sueltos, habían traído unos monos sueltos, estaban por ahí sueltos. Para darle... Y me dijo, yo me tuve que levantar a hablar con uno de la producción porque uno de los monos me estaba mirando atravesado para que se lo llevaran de allí. Pero nos pagaron bien, eso me lo decía. Las historias. Y Mararía sí que me acuerdo, ¿no? En este caso de Antonio Betancourt, del Gran Antonio Canario, Betancourt, sí. muy relacionado aquí con Lanzarote por familias Sí. políticas. Y luego Goya Toledo, ¿no? Carmelo Gómez, sí. Una película que hizo lo que le dio la gana con la novela, por no decirte que la destruyó, porque la novela va por un lado y la película por otro, y es una película que a mí no me apasiona. A pesar de que algunos dicen, no, con el paisaje y con la música te entretienes, pues sí, con la banda sonora que es magnífica, Pedro la fotografía, Guerra. exacto, Pedro Guerra, el paisaje también explota muy bien, el paisaje de la isla, Sí. pero no es una película que yo haya conectado. O sea, Yo creo, y estoy de acuerdo contigo, es ese tipo de cosas que se hicieron películas, pero les faltaron a muchos, Sí. les faltaron un poco más de punch, ¿no? Sí, Algo sí, más de sí, que sí. dijera, ¿sabes? Que ninguna se ha colocado a lo mejor que podría haber sido una película, hasta las propias de Almodóvar no han sido de las Sí, mejores sí, de sí, Almodóvar, sí, ¿no? sí, Sí, Los correcto. Brazos Rotos o las que hayan sido. No sé si nos queda la del... Un último bloque, sí. Lo de Doctor Garasler. Sí, de eso ya te lo había comentado, el rodaje en el muelle. Y todo- todo esto, ¿dónde Y está? todo esto está en el portal web memoriadelcinelanzarote.com. Ahí vemos la imagen, diseñado por Armando Acuña y su equipo, que la verdad es que lo han dejado bastante bien, una página muy bonita, muy atractiva, de hecho es muy intuitiva porque puedes buscar el contenido por géneros, por décadas e incluso por localizaciones, municipios y sitios concretos de rodaje. Hay un mapa Madre mía. que incorpora todo, de hecho, Caleta de Famara, por ejemplo, ves el mapa, pinchas en Caleta de Famara y te aparecen las que están rodadas en Caleta de Famara. Y también lo puedes hacer por películas. Si pinchas en cada película vas a ver una ficha técnica con los lugares exactos de rodaje. También, que esto a los historiadores o curiosos documentalistas les va a venir bien, recortes de prensa de la época que cubrieron el rodaje. Sí. ¿Sí? Sí. Y la típica ficha técnica que tienen todo este tipo de repositorios. Entonces el trabajo ha sido tuyo, ¿no? Principalmente. El recopilar todo el contenido, sí, eso ha sido mío. Sí, la verdad que sí puede más. Me acuerdo que, bueno, en el margen izquierdo superior es la de hace 1.000.000 de años, que fue lo que también, no hemos hablado mucho de eso, porque también ya hemos hablado, Está muy pero trillada. quizás fue la Sí. película más representativa, esa estética de ella, Con el bikini prehistórico. el bikini prehistórico, y también la escenografía volcánica y tal fue clave, ¿no? También un poco. Bueno, fue el mayor éxito de taquilla de la Hammer. De hecho, y es una película muy entretenida. Aunque sea una anacronía que mezcla dinosaurios con seres humanos, pero te lo pasas muy bien, una película muy, muy entretenida. Y fue la que más éxito tuvo de las otras dos que hizo la Hammer. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que se había rodado en Fuerteventura y en Gran Canaria, y también un poquito aquí, aunque lo que rodaron aquí lo descartaron, esa no tuvo ya tanto éxito. Y luego hubo una tercera, que ya no se rodó en Canarias, de cuyo título no me acuerdo, que es la peor de las tres. O sea, no tuvo nada de éxito. La mejor es la primera, la que se hizo aquí en Tenerife y Gran Canaria, hace 1.000.000 de años. Perdona, porque no me quedó claro, y mira que lo trabajamos, ¿qué porcentaje sería en Tenerife y en Lanzarote? ¿Fue más aquí? Fue más aquí. Fue más aquí. Tenerife tiene algo del Teide, a lo mejor. En hace 1.000.000 de años tiene algo del Teide, sí, lo primero, pero fue más aquí. Sí, fue un poco más aquí. Sí. Yo lo que pasa es que sabía algo de Tenerife, no sabía si luego había sido mucho o no, pero sí, evidentemente es una película de aquí, de Lanzarote. Sí. Nada, ya para irnos, me decías, estás trabajando ya en otras cosas, ¿no? Sí, ya prácticamente metido en el tema de rodajes publicitarios, o sea, spots para televisión, reportajes publicitarios, sea de productoras privadas o de la propia administración, del Cabildo, y también anuncios hechos para prensa. O sea, vamos a abrir ahí un buen melón a ver qué encontramos, porque no hay ninguna base para ir tirando. Claro, vamos a empezar. Para terminar en este sentido, Lanzarote tiene mucho atractivo para la publicidad. Aquí hay rodajes de spot, a veces hasta tú vas a un hotel y están con unos focos y unas cosas de tal. Volvemos a lo mismo, como decías tú, el gancho de Lanzarote, para empezar, si es Lanzarote un sitio apetecible para rodar, porque entiendo que sí y así vas a trabajarlo, ¿y qué es lo que buscan también? Pues mira,
buscan paisaje, buscan buen clima, pero también hay que saber que vienen no solo a Lanzarote, sino a Canarias por el tema de los beneficios fiscales. Ha habido un cambio ahí desde Sí, que sí, se cambió, eso es lo principal. Que se come bien, hay buen tiempo y Hay seguridad, hay facilidades, ¿verdad? pues sí, pero realmente vienen por los beneficios fiscales. Lo otro sí que es un plus. Otro de que se vengan aquí en los 70, 80, cuando venían productoras alemanas a rodar publicidad a Gran Canaria, una persona que se llama Anita Bernique, que actualmente reside en Gran Canaria y que fue coordinadora de producción en muchos rodajes de películas, me lo comentaba. Venían aquí de vacaciones, o sea, aprovechaban y se tiraban aquí semana y media con la excusa de rodar publicidad. Estaban aquí encantados. Y que le cuadrara en invierno, ¿no? Para quitarse el invierno de allí. Claro. Saúl Rojas, siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por la exposición y espero que también, que bueno, cuando ya tengas también ya algo más hecho, presentado, pues seguro que vendrás por aquí. Es un placer. Muchísimas gracias. Quieras. Gracias a ti. Gracias. Ya escucharon y vieron, en este caso a Saúl Rojas. Todo un entendido. Si se pone a hablar, no para, porque en este caso, pues bueno, lo investigué, sobre todo esos memorias de cine de Lanzarote, lo tienen en esa página web, ordenado hasta por lugares donde se han rodado los rodajes que participaron en determinadas películas, sobre todo esos paisajes de Lanzarote, ese denominador común que ha dicho Saúl Rojas en alguna ocasión. Y luego otra serie de cine, ha habido series, o sea, hay películas de culto, hay películas casi clasificadas hay mucho tipo, y la verdad que Lanzarote siempre ha estado presente y va a seguir siéndolo, y más ahora como estaba terminando, ¿no? Con esas facilidades fiscales en las que no solo Lanzarote sino Canarias también pues proporciona todo eso, además de lugares espectaculares, buena gente, buena comida, pero también un poco de economía, ¿no? En la parte fiscal. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.